Millonario llora al escuchar a niñas mendigas perder su hogar y toma una decisión increíble. Javier, el hombre que nadie imaginaba vulnerable, estaba parado junto a la ventana gigante de su mansión de cristal, en el corazón brillante de la ciudad. La lluvia golpeaba con furia el suelo, las calles vacías vibraban con ese eco pegajoso de tormenta. Él, acostumbrado a controlar cada rincón de su mundo, sentía algo extraño. Un temblor suave al principio, luego un nudo que le oprimía el pecho. Todo empezó cuando un sonido inesperado atravesó el murmullo del agua. Dos voces infantiles, frágiles, rotas. Un llanto desgarrador que cortaba el silencio como un cuchillo en carne viva. Bajó las escaleras sin pensar. Sus pasos resonaban entre las paredes lujosas pero vacías. En la calle, ocultas entre cajas viejas y ropas gastadas, dos niñas de rostro sucio y ojos enormes temblaban entre sollozos. La mayor, con apenas 10 años, agarraba fuerte la mano de la pequeña. La tormenta parecía detenerse por un momento, como si el universo mismo contuviera el aliento. Javier miró las calles, la gente pasando, indiferente. Nadie ayudaba, nadie escuchaba, pero él sí. Algo dentro de él, enterrado bajo años de arrogancia y distancia, se removió. Ese dolor de las niñas fue un espejo brutal, un golpe seco que lo obligó a regresar a una verdad oscura y sucia que prefería enterrar: la fortuna de su familia, construida sobre injusticias, despidos ilegales y sueños rotos como el de estas pequeñas. Su corazón latía fuerte, sus manos temblaban por primera vez en años. En medio del caos, su teléfono vibró. Era su padre, la voz fría, dura, imponente. No te metas donde no debes, Javier. Es solo negocio. Nadie te permitirá arruinar lo que costó construir. Esa presión, como un puño invisible apretando la garganta, enfrentaba a Javier a un muro imposible. Proteger a las niñas era desafiar su propia sangre, su herencia y todo lo que conocía. Pero podía escuchar sus sollozos, ver sus ojos suplicantes y no dar la espalda. Aquel proyecto inmobiliario que les arrebató su casa, Javier lo sabía bien. Era la obra maestra de su padre, el negocio redondo que les había hecho ricos a costa del dolor ajeno. Y ahora él, el dueño de esa fortuna, estaba parado en la encrucijada más profunda: seguir de brazos cruzados o enfrentar su pasado y pelear por estas dos almas perdidas. Mientras la lluvia volvía a caer, fuerte, implacable, Javier tomó una bocanada de aire que le quemó los pulmones. Su vida estaba a punto de cambiar, sí o sí, pero ¿a qué precio? En la penumbra de la noche, en ese silencio que parecía pesar toneladas, Javier respiró hondo y susurró: «No las voy a dejar solas». Pero la tormenta era mucho más grande que su voluntad, y aún faltaba la verdad más terrible, la que podría destruirlo todo. ¿Podrá un hombre encerrado en sus muros de cristal romper el ciclo y ser el héroe que nadie espera? El futuro se oscurece, pero también se abre a nuevas esperanzas. Solo el tiempo dirá. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier respiró hondo, dejando. No podía. No quería darles la espalda. No las voy a dejar solas, había dicho en voz baja, tan firme como su corazón podía sostener esa decisión. Pero, mientras su mente comenzaba a trazar un plan, un grito rompió el aire. Un sonido desgarrador que hizo que su sangre se congelara. Un hombre apareció de entre las sombras de la tormenta,
con un abrigo negro que se empapaba rápidamente. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero los ojos, esos ojos, llenos de furia y desesperación, eran inconfundibles. Javier reconoció esa mirada. Era el padre de las niñas, quien había desaparecido hacía unos meses, arrastrado por sus propios demonios. Pero ahora ahí estaba, volviendo de la nada. Y no solo eso, en su mano llevaba un arma. «¡Devuélvemelas!», gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y locura. El terror que recorrió a las niñas era palpable. La mayor, con los ojos anegados en lágrimas, apretó la mano de su hermana con fuerza. Javier sintió la sangre retirarse de su. Tenía que hacer algo. Sabía que ese hombre, consumido por la desesperación, podía hacer cualquier cosa. Como si el tiempo se detuviera. El hombre dio un paso al frente, su mirada fija en Javier. «Tú eres el que se quedó con mi vida, ese edificio, mi hogar». Los ecos de su grito se sentían como un latigazo en la noche. Javier entendió que ese proyecto que tanto le había costado a su padre, que había arrasado con tantas vidas, no solo era un negocio, era también un símbolo de los sueños destrozados de otros, y ahora de este hombre. «Escucha, no tienes que hacer esto», intentó Javier, pero el hombre parecía más allá de la razón. «Tú no sabes lo que es perderlo todo. Tú no sabes lo que es vivir en la calle». Su voz se rompía, revelando una herida tan profunda que hacía eco en el alma de Javier. Pero él ya estaba atrapado, tan atrapado como las niñas bajo el peso de su dolor. Entonces un flash de luz iluminó la escena, un rayo rasgó el cielo, y en ese instante la figura del hombre quedó resaltada. Javier vio algo más, un tambalear en su postura, una debilidad que se dejaba ver a pesar de su furia desenfrenada. Fue un segundo, nada más, pero fue suficiente para que Javier entendiera lo que debía hacer. «¡Espera!», gritó, levantando las manos, intentando conectar, ver más allá de la ira. «No soy tu enemigo. Ayudémoslas. De verdad. Necesitamos encontrar una solución juntos». Pero el hombre solo tragaba aire, asfixiándose en su propia tristeza. Fue entonces cuando sonó un estruendo sordo, no de la tormenta, sino del propio edificio que había sido su hogar. Algo se rompió, una explosión lejana y aterradora. Javier sintió el temblor bajo sus pies. La nueva construcción, el lugar que había arrancado las niñas de su padre, estaba en proceso de colapsar. Un grito surgió de la multitud que comenzaba a congregarse, miradas de horror, murmullos de caos. Javier, quien había estado tan concentrado en el hombre y las niñas, ahora debía pensar rápidamente. El padre de las niñas comenzó a retroceder lentamente, la confusión sustituyendo a la rabia. «No, no, no puede ser», murmuró, pero Javier vio lo que venía. La tormenta había desatado la furia de la ciudad y el legado de su familia empezaba a desmoronarse junto a aquel edificio que tanto quisieron. La atmósfera estaba cargada de tensión y miedo, y Javier sintió que el peso de su decisión, el peso de toda su vida, caía sobre sus hombros. «¿Qué he hecho?», se preguntó, y de pronto todo se volvió confuso. El hombre miró hacia atrás, la furia desplomándose por el terror. Las niñas comenzaron a llorar, y Javier no sabía si sería capaz de enfrentar lo que se venía. ¿Sería capaz de rescatarlas a ellas y a sí mismo de este desastre? La luz se desvanecía, y en ese momento todo lo que había creído se tambaleaba. ¿Podría realmente romper el ciclo? ¿O su decisión solidificaría la cont? La oscuridad caía, y el estruendo resonaba en el aire, dejando una tensión palpable. Javier, con el corazón haciendo eco en su pecho, miró al hombre enfurecido que sostenía un arma. Las niñas temblaban a su lado, los ojos llenos de miedo. Pero en ese momento crítico, el entorno se tornó caótico. Un ruido atronador, como un grito de la tierra misma, reverberó a su alrededor. El edificio que había sido el hogar del padre de las niñas se resquebrajaba de manera sobrenatural. Los ladrillos crujían,
y el fuerte sonido de la estructura colapsando anunció su fatal destino. La multitud, que comenzaba a congregarse, retrocedió, gritos de terror llenando el aire. «No, no, no», gritó el padre de las niñas, el arma temblando en su mano. Su rabia se desvanecía rápidamente, dejando solo la confusión. Javier, abrazando esa urgencia en su ser, dio un paso hacia adelante. «Necesitamos salir de aquí, esto no es seguro». Y fue entonces, en medio de aquel caos, que ocurrió lo inesperado. Una explosión en el corazón del edificio iluminó la noche, y el aire se llenó de humo y escombros. Un destello iluminó el rostro del padre, donde la furia daba paso a la desesperación. Pero en ese instante, algo en su mirada cambió. Unos segundos después, cuando la ráfaga de polvo se disipó, un grito aterrador salió de los labios de Javier. En el suelo, iluminado de manera casi surrealista por la luz temblorosa de la tormenta, una figura emergió en medio de los escombros. Una mujer con un vestido raído y el rostro cubierto de hollín. Con cada paso que daba, Javier sintió que se le helaba la sangre. La mujer se acercó, y el padre de las niñas se quedó paralizado, los ojos desorbitados. «¿Tú?», murmuró, su voz temblorosa cargada de incredulidad. Era Clara, la madre de las niñas, a quien todos creían muerta, la figura esquelética que antes solo existía en leyendas urbanas. El dolor susurrado en voz baja, la madre perdida. «Vine a buscarlas», decía ella, y su voz sonaba como un «e». «¿Cómo es posible?», balbuceó. Las dudas se agolpaban en su mente mientras las niñas, con los ojos abriendo de par en par, corrían hacia su madre. Un torrente de emociones inundó a Javier. ¿Era Clara la responsable del sufrimiento de ellos dos? ¿Qué historia se escondía detrás de su regreso? El aire se volvió pesado de secreto y traición. Los murmullos empezaron a emerger del público. ¿No era ella la que, se escuchó, no había muerto en el incendio? La confusión se convirtió en caos. La madre que había estado ausente se encontraba frente a ellos, y todos los recuerdos se desbordaban. La tormenta, que había atenuado su sonido, volvió a crujir y retumbar. Con cada golpe de trueno, acciones pasadas y decisiones tomadas cobraban vida, y las verdades olvidadas comenzaban a desvelarse. Javier se dio cuenta que, por mucho que intentara salvar a las niñas, el destino no solo las mantenía unidas a su padre, sino que ahora también a una madre que había estado en el centro de todo. La mirada de Javier se encontraba atrapada entre los tres, el padre temblando de ira, la madre llorando de alegría, y las niñas en medio, cerniendo la posibilidad de volver a ser una familia. Pero esa familia tan rota mientras se desmoronaba el edificio, podría ser una trampa. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier, sintiéndose más perdido que nunca. La verdad se presentaba como una sombra al acecho, lista para caer sobre ellos en el momento menos esperado. Un aire de incertidumbre angustiante los rodeaba, mientras el caos continuaba a su alrededor. Los ojos de Clara eran un abismo lleno de historias por contar. «Empecemos de nuevo», suplicó ella. Mientras, la tensión era palpable en el aire. El caos envolvía la escena. Javier, con los ojos fijos en Clara, sintió que el tiempo se detenían. Las niñas corrían hacia su madre. El padre, aún paralizado, parecía desvelar la realidad. La multitud estaba en shock, expectante, esperando que algo más pasara. Pero Javier podía sentirlo, un escalofrío que recorría su espalda. Algo malo iba a suceder. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier. Su voz se entrecortaba. «¿Dónde has estado?». La mirada de Clara, llena de emoción y dolor, le devolvió la pregunta como un eco. La tormenta arreciaba, las dudas se apoderaban de todos. Pero antes de que alguien pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador atravesó la noche. Un grito masculino rasgó la atmósfera, más allá del padre de las niñas.
Un hombre emergió de entre la multitud, con el rostro cubierto de furia y resentimiento. Era conocido de todos, el hermano del padre, un hombre que había perdido todo por la ruina del edificio. «¿Eres tú la responsable de su desgracia?», gritó retrocediendo mientras su voz temblaba de rabia. «Yo lo sabía, yo lo sabía». La mirada de Clara se tornó sombría. «No puedes estar aquí», logró decir. Y de repente el aire se volvió denso. El hermano no esperó, lanzó una mirada de odio. «Lo perdiste todo, tu familia nunca me perdonó. ¿Y ahora eres la heroína? ¡Basta!», gritó el padre. Pero la tensión era eléctrica. Las niñas lloraban, pero algo más inquietante se gestaba en el aire. Un movimiento rápido. El hermano desenfundó un cuchillo. Su locura parecía haberlo llevado al límite. Javier, sintiendo la necesidad apremiante de proteger a aquellas inocentes, dio un paso adelante. Pero en ese instante, algo inesperado sucedió. «No hagas eso», clamó Clara, levantando sus manos. Pero sus palabras resultaron ineficaces. El hermano se lanzó hacia ella, y en el momento en que la distancia se acortó, todo estalló en un caos incontrolable. El hombre tropezó, resbaló en un charco, y al caer, sorprendió a todos. El cuchillo voló, desviado por su propio peso. Sin embargo, la tragedia no se detuvo ahí. Al caer, su cuerpo hizo un contacto inesperado con un artefacto de construcción cercano que, como si fuera una bomba de tiempo, estalló en una brutal explosión. Javier sintió el fuego y la energía desatarse a su alrededor, seguido de un rugido ensordecedor que ahogó los gritos de terror. El calor lo envolvió como una llamarada, y en el instante siguiente, el estrecho espacio se llenó de H. Gritó el padre, buscando entre las sombras del caos. El amor y el odio se desbordaban mientras las llamas comenzaban a consumir la estructura adyacente. Javier, tambaleándose por el susto, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En la confusión, una voz, una sola voz, resonó entre el estruendo. «El secreto, todo se revela ahora». Era el hermano. Javier giró la vista, sin entender por completo. «¿Qué secreto?». El hombre, contenido en el caos, dijo claramente: «Ustedes no son quienes creen ser. Todo comenzó con una traición». Las palabras fueron como un balazo. Javier sintió el vórtice de la revelación atravesarlo. La incredulidad se convirtió en horror. La oscuridad se cerraba a su alrededor, mientras el humo envolvía el lugar, llevándose consigo la verdad, los secretos ocultos y el futuro de todos. «¿Qué traición?», apenas pudo decir Javier entre el estruendo, consciente de que nada volvería a ser igual. Las llamas empezaron a consumir todo a su paso, y el estallido de su otra vida se hacía inevitable. Mientras los ecos de la confusión aumentaban, se dio cuenta de que el caos no solo era otra tragedia, era el preludio de una revelación devastadora que cambiaría su vida y la de todos para siempre. ¿Cómo se enfrentaría a lo que estaba por venir? La incertidumbre se encendía, y con ella la inquietante pregunta: ¿qué demonios había estado ocultando la familia de Javier? La oscuridad caía, y la confusión se apoderaba de todos. A medida que el humo invadía el aire, Javier sintió que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito del hermano resonaba como un eco de locura, y en ese momento algo cambió. Se oyó un retumbo. Javier se dio la vuelta, buscando un camino de escape, cuando un destello de luz iluminó el caos. En el medio de la oscuridad vio a la madre, Clara, mirando al hermano, pero sus ojos, normalmente cálidos, ahora ardían con una furia indescriptible. «¿Qué has dicho?», preguntó Clara, su voz temblando, pero cargada de una fuerza aterradora. Las palabras del hermano lo hicieron dudar. «Ustedes no son quienes creen ser». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se volvió hacia el hermano, sus pensamientos acelerados. «¿Qué quieres decir con eso?». Antes de que pudiera responder, el hermano lanzó una mirada desesperada. «Eres parte de todo este desastre, Javier. Vosotros nunca fuisteis bienvenidos en esta familia. Nunca. Cállate».
gritó el padre de las niñas. Pero sus palabras se perdieron en medio del creciente caos. Clara, sin perder la compostura, dio un paso adelante. Él tiene razón. Hay algo que no os he contado. El aire se volvió tenso. Javier se detuvo. Lo que estaba sucediendo se alejaba de su comprensión. ¿Qué quieres decir? Desde el principio, este proyecto no fue solo un negocio. Aún no sabéis la verdad sobre Nitasado. Las vidas que destruyó eran parte de mí. ¿Quién crees que éramos realmente? Las palabras de Clara se deslizaban como veneno en el aire. La multitud murmuraba, atónita. ¿Qué? ¿Eras parte de ello? El corazón de Javier latía desenfrenadamente. ¿Eres la madre de esas niñas? ¿Cómo pudiste? Porque mi vida fue una mentira. Estaba atrapada entre decisiones y secretos oscuros. Y tú también lo eres, respondió Clara, fijando su mirada intensa en él. Tú eres parte de la familia que destruyó la vida de ese hombre y sus hijas. Tu padre, él no es quien tú crees. ¿Qué estás diciendo? La confusión llenaba su mente. Las llamas alrededor parecían cobrar más fuerza, también como reflejando su agitación interna. Soy parte de algo más grande. La construcción, el desalojo, todo fue un plan orquestado. Me involucré, pero no sabía el costo. Y ahora debe ser expuesto. Es la única forma de libertarnos a todos, de romper este ciclo. Javier sintió la respiración entrecortada. El aire quemaba sus pulmones. No puede ser. La incredulidad se apoderó de él. Las palabras de Clara estaban llenas de culpa y traición. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. El hermano gritó, «Ellos son la verdadera plaga. Nos han destrozado». «¡Cállate!». Nuevamente la voz del padre estalló, pero él también parecía ceder ante la verdad que flotaba en el aire. El tiempo se detuvo en un instante. Una explosión, más cerca y más ruidosa que antes. Javier sintió que el suelo temblaba. Un nuevo pánico se desató. Las llamas se acercaban más, devorando todo a su paso. «¡Salgan de aquí!», gritó, dando un paso hacia la salida más cercana. «¡Todos, ahora!». Pero antes de que pudiera actuar, una sombra se desvaneció entre el humo. Clara volvió a gritar, «¡No podemos! Debemos enfrentar nuestro pasado. Tienes que elegir, Javier». Él estaba dividido. El dolor y la traición lo desgarraban. ¿Qué significa esto para nosotras, para la familia? Significa que podemos deshacer el daño, pero necesitamos enfrentarlo juntos, dijo Clara. Su voz era un hilo tenue entre el llanto y la determinación. ¿Juntos? ¿Desde cuándo? La confusión lo dejó aturdido. El hermano, furioso y lleno de dolor, avanzó hacia ellos, pero algo en el aire cambió de nuevo. La explosión se escuchó una vez más. Los escombros comenzaron a caer. Javier se dio cuenta de que otro giro los había superado. La verdad era un monstruo que salía a la luz. «Deténlo», gritó Javier, mientras la realidad, tan cruda y desnuda, lo arrollaba. Era un abismo que esperaba tragárselos a todos. Las llamas se intensificaban. El polvo nublaba el aire, y en un instante todo se volvía incierto. ¿Qué vendría después? ¿Podrían encontrar la salvación en medio de tanto horror? La respuesta parecía perdida en el caos, mientras la oscuridad los envolvía. La oscuridad caía, y la confusión se apoderaba de todos. A medida que el humo invadía el aire, Javier sintió que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito del hermano resonaba como un eco de locura, y en ese momento algo cambió. Se oyó un retumbo, como si la tierra estuviera quejándose. «¡Espera!», gritó Clara, pero su voz se ahogó entre el estruendo. Las llamas comenzaron a lamer los escombros, y el miedo se convirtió en un monstruo voraz. Javier se dio la vuelta, buscando un camino de escape, cuando un destello de luz iluminó el caos. En el medio de la oscuridad, vio a la madre, Clara, mirando al hermano, pero sus ojos,
normalmente cálidos, ahora ardían con una furia indescriptible. «¿Qué has dicho?», preguntó Clara, su voz temblando, pero cargada de una fuerza aterradora. Las palabras del hermano lo hicieron dudar. «Eres parte de todo este desastre, Javier. Vosotros nunca fuisteis bienvenidos en esta familia. ¡Nunca!». «¡Cállate!», gritó el padre de las niñas. Pero sus palabras se perdieron en medio del creciente caos. Clara, sin perder la compostura, dio un paso adelante. «Él tiene razón. Hay algo que no os he contado». El aire se volvió tenso. Javier se detuvo. Lo que estaba sucediendo se alejaba de su comprensión. «¿Qué quieres decir?». «Desde el principio, este proyecto no fue solo un negocio. Aún no sabéis la verdad sobre mi pasado. Las vidas que destruyó eran parte de mí. ¿Quién crees que éramos realmente?». Las palabras de Clara se deslizaban como veneno en el aire. La multitud murmuraba, atónita. «¿Qué? ¿Eras parte de ello?». El corazón de Javier latía desenfrenadamente. «Eres la madre de esas niñas. ¿Cómo pudiste?». «Porque mi vida fue una mentira. Estaba atrapada entre decisiones y secretos oscuros. Y tú también lo eres», respondió Clara, fijando su mirada intensa en él. «Tú eres parte de la familia que destruyó la vida de ese hombre y sus hijas. Tu padre, él no es quien tú crees». «¿Qué estás diciendo?». La confusión llenaba su mente. Las llamas alrededor parecían cobrar más fuerza, también como reflejando su agitación interna. Soy parte de algo más grande. La construcción, el desalojo, todo fue un plan orquestado. Me involucré, pero no sabía el costo. Y ahora debe ser expuesto. Es la única forma de libertarnos a todos, de romper este ciclo». Javier sintió la respiración entrecortada. El aire quemaba sus pulmones. No puede ser. La incredulidad se apoderó de él. Las palabras de Clara estaban llenas de culpa y traición. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. El hermano gritó: «Desmadre mía, ellos son la verdadera plaga. Nos han destrozado». «Cállate». Nuevamente la voz del padre estalló, pero él también parecía ceder ante la verdad que flotaba en el aire. El tiempo se detuvo en un instante. Una explosión, más cerca y más ruidosa que antes. Javier sintió que el suelo temblaba. Un nuevo pánico se desató. Las llamas se acercaban más, devorando todo a su paso. «¡Salgan de aquí!», gritó, dando un paso hacia la salida más cercana. «¡Todos, ahora!». Pero antes de que pudiera actuar, una sombra se desvaneció entre el humo. Clara volvió a gritar: «¡No podemos! Debemos enfrentar nuestro pasado. Tienes que elegir, Javier». Él estaba dividido. El dolor y la traición lo desgarraban. «¿Qué significa esto para nosotras? ¿Para la familia?». «Significa que podemos deshacer el daño, pero necesitamos enfrentarlo juntos», dijo Clara. Su voz era un hilo tenue entre el llanto y la determinación. «¿Juntos? ¿Desde cuándo?». La confusión lo dejó aturdido. El hermano, furioso y lleno de dolor, avanzó hacia ellos. Pero algo en el aire cambió de nuevo. La explosión se escuchó una vez más. Los escombros comenzaron a caer. Javier se dio cuenta de que otro giro los había superado. La verdad era un monstruo que salía a la luz. «¡Deténlo!», gritó Javier, mientras la realidad, tan cruda y desnuda, lo arrollaba. Era un abismo que esperaba tragárselos a todos. Desde el fondo del lugar emergió un hombre con un rostro que Javier nunca esperaba ver. Era Roberto, el primogénito del imperio familiar. «Él no está muerto», pensó, y el aire se le heló. «Dejé mi huella en este mundo, y ahora es el momento de que todos lo recordemos», dijo con una voz de trueno. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Roberto, el hermano perdido, el peligro olvidado. La mirada de Clara se convirtió en pánico puro. «No puedes hacer esto, Roberto», gritó Clara, sus palabras afectadas por el miedo. Pero él no hizo caso. Levantó un dispositivo en su mano y pulsó un botón. Las luces del lugar comenzaron a parpadear.
mientras un ruido ensordecedor se alzaba en el aire. Las paredes temblaban. El lugar comenzaba a crujir. El legado familiar cae hoy. Esto se acaba aquí. Y mientras Javier intentaba procesar la confusión de su linaje, una nueva explosión resonó, llenando el espacio de humo y caos. Su mente se nubló. ¿Era ahora o nunca? ¿Quién era realmente él? ¿Qué pasaría con las niñas, con Clara y con todos ellos? La pregunta colgaba, palpitante, en el aire mientras el mundo se inclinaba hacia el colapso. Y entonces, en medio de todo, se dio cuenta de algo. No solo estaba luchando por salvar a las personas a su alrededor, sino que también luchaba para entender quién era en medio de la traición y el legado. La verdad era un mar de incertidumbre, y en ese momento crítico, su futuro pendía de un hilo. ¿Podrían todos salir de esto? ¿O el pasado finalmente reclamaría su precio? La oscuridad caía, y el caos se apoderaba de todos. Las llamas devoraban el espacio, y el aire, espeso con humo, se sentía como un abrazo frío y asfixiante. Javier miró a Clara, a su padre, y al hermano furioso que amenazaba con desatar la locura. Todo parecía una pesadilla. El rugido de las llamas aumentaba, pero hubo un instante de silencio, un instante en que el tiempo se detuvo. Fue aquel momento cuando escuchó un estallido diferente, algo que no venía del propio fuego, sino de una voz familiar. ¡Basta ya! La figura emergió entre el humo, y Javier sintió que su corazón se detenía. Era su madre, Mariana, quien había desaparecido años atrás, en circunstancias misteriosas. Nadie había hablado de ella, ni siquiera su padre. «¿Mariana?», murmuró. La incredulidad lo abrumaba. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». El padre de Javier apenas logró articular, sus ojos abiertos como platos. Las llamas matizaban su rostro con un resplandor infernal. Ella, con una determinación que Javier nunca había visto, se posicionó frente a todos. «Es hora de que las verdades salgan a la luz. No puedo permitir que esto termine así». «¿Tú estuviste detrás de todo?», preguntó el hermano, escupiendo cada palabra con rabia, mientras el aire comenzaba a llenarse de un nuevo sabor, el de la traición. «Tú arruinaste nuestras vidas y ahora vuelves como heroína». «No lo entiendes», gritó Mariana, su voz resonando por encima del caos. «Todo lo que pasó, todas las decisiones, fueron para protegerte a ti, a Javier y a tu padre. La familia no es lo que creéis. Hay secretos que debéis conocer». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos guardaba su madre? El miedo se apoderaba de él, pero no podía dejar de mirar. Las niñas, con lágrimas en los ojos, observaban a su madre, sin comprender. «¿Por qué has estado ausente?», preguntó la mayor, con un hilo de voz. «Te creíamos muerta». Mariana se arrodilló frente a las niñas. «Lo sentí tanto. No quería que sufrieran por mis errores». Pero el hermano de su padre irrumpió de nuevo, su locura adquiriendo un nuevo nivel. «No tienes derecho a hablar. Toda tu vida ha sido una mentira». Una nueva explosión retumbó, como si el lugar en sí mismo se rebelara contra ellos. Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¡Salgan de aquí ahora!», gritó Mariana, pero sus palabras se perdieron en un mar de caos. Con un golpe, otro escombro cayó, y en el instante más crítico, un ruido inconfundible llenó el aire. Era una sirena. La policía llegó. «Estamos atrapados», pensó Javier, sintiendo pánico. Pero entonces las palabras de su madre resonaron en su mente. «La verdad puede liberarnos». De pronto todo cobró sentido. Su madre había estado alejada no solo por razones ocultas, sino para protegerlos de un oscuro secreto que amenazaba con hacerse evidente. «¿Qué has ocultado de nosotros?», preguntó Javier, la voz temblorosa por la angustia. Las llamas iluminaban su rostro, mostrando el miedo en sus ojos, en su alma. Ella hizo una pausa. El aire se sentía electrificado.
La revelación estaba a punto de romperse. Tu verdadero padre no es el hombre que crees, dijo con voz entrecortada. La multitud murmuró, y el aire dejó de moverse. Y no soy la villana que todos imaginan. Todo, cada desalojo, cada traición, fue porque yo traté de salvar esta familia del desastre que se estaba acercando. Fui una prisionera de las decisiones de tu padre. Las palabras se deslizaban como un veneno en el aire. Javier sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué demonios había estado ocultando? La verdad, era esta la razón de todo el sufrimiento, pensó. Su vida entera había sido construida sobre mentiras, y así, en medio del caos, con las llamas azotando y la policía entrando, una verdad oscura estaría a punto de revelarse. La mirada de Mariana era un abismo, una advertencia. Todo se está desmoronando por una razón. Y no solo por nosotros, por todos, dijo, mientras una explosión más cercana resonó. El ruido llenó el espacio. Todos fuera, rápido, gritó Javier. Pero mirando a su madre supo que la historia estaba lejos de terminar. Las llamas a su alrededor eran ahora un reflejo de sus propias vidas. ¿Podrían todos escapar de esta verdad devastadora? O esa revelación, quizás, debería ser la definitiva. Mientras todo caía, Javier no podía evitar sentir que esto era solo el comienzo de una dura lucha por el entendimiento. El miedo golpeaba como un tambor, la incertidumbre colgaba en el aire, la tormenta había desatado su furia, pero estaba a punto de desatar la oscuridad de su propia historia. ¿A qué precio? La pregunta misma resonaba, mientras el fuego devoraba el pasado y se acercaba a un futuro incierto. La oscuridad caía, y el caos se apoderaba de todos. Las llamas devoraban el espacio, y el aire, espeso con humo, se sentía como un abrazo frío y asfixiante. Javier miró a Clara, a su padre, y al hermano furioso que amenazaba con desatar la locura. Todo parecía una pesadilla. El rugido de las llamas aumentaba, pero fue aquel momento cuando escuchó un estallido diferente, algo que no venía del propio fuego, sino de una voz familiar. ¡Basta ya! La figura emergió entre el humo, y Javier sintió que su corazón se detenía. Era su madre, Mariana, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Nadie había hablado de ella, ni siquiera su padre. Mariana, murmuró. La incredulidad lo abrumaba. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El padre de Javier apenas logró articular, sus ojos abiertos como platos. Las llamas matizaban su rostro con un resplandor infernal. Ella, con una determinación que Javier nunca había visto, se posicionó frente a todos. Es hora de que las verdades salgan a la luz. No puedo permitir que esto termine así. ¿Tú estuviste detrás de todo?, preguntó el hermano, escupiendo cada palabra con rabia, mientras el aire comenzaba a llenarse de un nuevo sabor, el de la traición. Tú arruinaste nuestras vidas y ahora vuelves como heroína. No lo entiendes, gritó Mariana, su voz resonando por encima del caos. Todo lo que pasó, todas las decisiones, fueron para protegerte a ti, a Javier y a tu padre. La familia no es lo que creéis. Hay secretos que debéis conocer. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos guardaba su madre? El miedo se apoderaba de él, pero no podía dejar de mirar. Las niñas, con lágrimas en los ojos, observaban a su madre sin comprender. ¿Por qué has estado ausente?, preguntó la mayor, con un hilo de voz. Te creíamos muerta. Mariana se arrodilló frente a las niñas. Lo sentí tanto, no quería que sufrieran por mis errores. Pero el hermano de su padre irrumpió de nuevo, su locura adquiriendo un nuevo nivel. No tienes derecho a hablar. Toda tu vida ha sido una mentira. Una nueva explosión retumbó como si el lugar en sí mismo se rebelara contra ellos. Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¡Salgan de aquí ahora!», gritó Mariana, pero sus palabras se perdieron en un mar de caos. Con un golpe, otro escombro cayó. Y en el instante más crítico, un ruido inconfundible llenó el aire. Era una sirena. La policía llegó. «¡Estamos atrapados!», pensó Javier, sintiendo pánico. Pero entonces las palabras de su madre resonaron en su mente. La verdad puede liberarnos.
De pronto, todo cobró sentido. Su madre había estado alejada no solo por razones ocultas, sino para protegerlos de un oscuro secreto, que amenazaba con hacerse evidente. ¿Qué has ocultado de nosotros?, preguntó Javier, la voz temblorosa por la angustia. Las llamas iluminaban su rostro, mostrando el miedo en sus ojos, en su alma. Ella hizo una pausa. El aire se sentía electrificado. La revelación estaba a punto de romperse. Tu verdadero padre no es el hombre que crees, dijo con voz entrecortada. La multitud murmuró, y el aire dejó de moverse. Y no soy la villana que todos imaginan. Todo, cada desalojo, cada traición, fue porque yo traté de salvar esta familia del desastre que se estaba acercando. Fui una prisionera de las decisiones de tu padre. Las palabras se deslizaban como un veneno en el aire. Javier sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué demonios había estado ocultando? La verdad, era esta la razón de todo el sufrimiento, pensó. Su vida entera había sido construida sobre mentiras. Y así, en medio del caos, con las llamas azotando y la policía entrando, una verdad oscura estaría a punto de revelarse. La mirada de Mariana era un abismo, una advertencia. Todo se está desmoronando por una razón. Y no solo por nosotros, por todos, dijo, mientras una explosión más cercana resonó. El ruido llenó el espacio. Todos fuera, rápido, gritó Javier. Pero mirando a su madre, supo que la historia estaba lejos de terminar. Las llamas a su alrededor eran ahora un reflejo de sus propias vidas. ¿Podrían todos escapar de esta verdad devastadora? ¿O esa revelación, quizás, debería ser la definitiva? Mientras todo caía, Javier no podía evitar sentir que esto era solo el comienzo de una dura lucha por el entendimiento. «Mamá, ¿qué has hecho?», gritó Javier. Su voz temblaba de miedo y confusión, pero Mariana lo miró con una calma tensa. «No es solo mi secreto. Es el tuyo también y ahora hay que enfrentarlo». En ese instante, un estruendo sacudió el edificio. Una pared se desplomó y de entre las sombras apareció más que polvo y llamas. Era un hombre delgado, con una cicatriz que le cruzaba el rostro, pero lo que quedó grabado en la mente de Javier fue la mirada imposible de olvidar. «Soy yo, Javier, soy yo», gritó el hombre, y Javier sintió que el aire se le escapaba. Su mente era un torbellino. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, incapaz de procesar. Reconocía a este hombre, su hermano, el que creía muerto, el que había sido olvidado. Apareció entre el caos, como un fantasma salido de las profundidades. «Vine a recuperar lo que me pertenece», dijo el hermano, y en ese instante, la verdad se desgarró como papel mojado. Una revelación aún más fuerte se alzó. Todo esto, toda la tragedia, empezó por una traición familiar. Y no solo es tu madre, también tu padre. Y lo peor, tú eres parte de esta guerra. ¿Qué guerra?, preguntó Javier. El horror comenzaba a horadar su corazón cuando su hermano sonrió con una tristeza vacía, como un eco lejano de lo que había sido. Todo lo planeado, todo lo que has vivido, es solo el principio de algo mucho más oscuro. Cada decisión que tomaste, cada lágrima, está en nuestras manos. Es un legado. Las llamas ondeaban en sus espaldas y el edificio crujía. Pero Javier sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Tu verdadero poder, tu verdadero legado, lo llevas dentro. Y ahora no podemos escapar de esto. La sirena de la policía seguía sonando, pero en ese instante todo se volvió borroso. La verdad comenzaba a destellar, un infinito abismo de horror y traición extendiéndose frente a él. La pregunta colgaba en el aire, pesada como el humo que los rodeaba. ¿Qué vendrá después? La obscuridad lo envolvía, y mientras el caos reinaba, Javier entendía que el juego apenas comenzaba. ¿Podría sobrevivir al secreto que lo conectaba con todos ellos? Mientras las llamas devoraban el pasado, el futuro se tornaba un laberinto inexplorado. La oscuridad caía, y el caos se apoderaba de todos. Las llamas de Bo.
Javier miró a Clara, a su padre y al hermano furioso que amenazaba con desatar la locura. Todo parecía una pesadilla. El rugido de las llamas aumentaba, pero hubo un instante de silencio, un instante en que el tiempo se detuvo. Fue aquel momento cuando escuchó un estallido diferente, algo que no venía del propio fuego, sino de una voz familiar. «¡Basta ya!». La figura emergió entre el humo, y Javier sintió que su corazón se detenía. Era su madre, Mariana, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Nadie había hablado de ella, ni siquiera su padre. «Mariana», murmuró. La incredulidad lo abrumaba. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». El padre de Javier apenas logró articular, sus ojos abiertos como platos. Las llamas matizaban su rostro con un resplandor infernal. Ella, con una determinación que Javier nunca había visto, se posicionó frente a todos. «Es hora de que las verdades salgan a la luz. No puedo permitir que esto termine así». «¿Tú estuviste detrás de todo?», preguntó el hermano, escupiendo cada palabra con rabia, mientras el aire comenzaba a llenarse de un nuevo sabor, el de la traición. «Tú arruinaste nuestras vidas y ahora vuelves como heroína». «No lo entiendes», gritó Mariana, su voz resonando por encima del caos. «Todo lo que pasó, todas las decisiones, fueron para protegerte a ti, a Javier y a tu padre. La familia no es lo que creéis. Hay secretos que debéis conocer». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos guardaba su madre? El miedo se apoderaba de él, pero no podía dejar de mirar. Las niñas, con lágrimas en los ojos, observaban a su madre, sin comprender. «¿Por qué has estado ausente?», preguntó la mayor, con un hilo de voz. «Te creíamos muerta». Mariana se arrodilló frente a las niñas. «Lo sentí tanto. No quería que sufrieran por mis errores». Pero el hermano de su padre irrumpió de nuevo, su locura adquiriendo un nuevo nivel. «No tienes derecho a hablar. Toda tu vida ha sido una mentira». Una nueva explosión retumbó, como si el lugar en sí mismo se rebelara contra ellos. Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¡Salgan de aquí ahora!», gritó Mariana, pero sus palabras se perdieron en un mar de caos. Con un golpe, otro escombro cayó, y en el instante más crítico, un ruido inconfundible llenó el aire. Era una sirena. La policía llegó. «Estamos atrapados», pensó Javier, sintiendo pánico. Pero entonces, las palabras de su madre resonaron en su mente. «La verdad puede liberarnos». De pronto, todo cobró sentido. Su madre había estado alejada no solo por razones ocultas, sino para protegerlos de un oscuro secreto que amenazaba con hacerse evidente. «¿Qué has ocultado de nosotros?», preguntó Javier, la voz temblorosa por la angustia. Las llamas iluminaban su rostro, mostrando el miedo en sus ojos, en su alma. Ella hizo una pausa. El aire se sentía electrificado. La revelación estaba a punto de romperse. «Tu verdadero padre no es el hombre que crees», dijo con voz entrecortada. La multitud murmuró, y el aire dejó de moverse. «Y no soy la villana que todos imaginan. Todo, cada desalojo, cada traición, fue porque yo traté de salvar esta familia del desastre que se estaba acercando. Fui una prisionera de las decisiones de tu padre». Las palabras se deslizaban como un veneno en el aire. Javier sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué demonios había estado ocultando? La verdad era esta la razón de todo el sufrimiento, pensó. Su vida entera había sido construida sobre mentiras. Y así, en medio del caos, con las llamas azotando y la policía entrando, una verdad oscura estaría a punto de revelarse. La mirada de Mariana era un abismo, una advertencia. «Todo se está desmoronando por una razón, y no solo por nosotros, por todos», dijo, mientras una explosión más cercana resonó. El ruido llenó el espacio. «¡Todos fuera! ¡Rápido!», gritó Javier. Pero mirando a su madre, supo que la historia estaba lejos de terminar. Las llamas a su alrededor eran ahora un reflejo de sus propias vidas.
¿Podrían todos escapar de esta verdad devastadora? ¿O esa revelación, quizás, debería ser la definitiva? Pero antes de que pudiera entender, se sintió un temblor. El suelo estaba cediendo. Un grito resonó entre el caos. Un instante de terror absoluto. ¡Javier! Era Clara, y al mirarla, vio algo que lo desarmó. Allí estaba en sus manos, un objeto brillando. Un pequeño dispositivo, un detonador. Gritó, mientras se lanzaba hacia ella, pero el tiempo se desvanecía. Clara, con lágrimas en los ojos, gritó, «No me obligues a hacer esto». El miedo y la desesperación se apoderaron de la habitación. Todos se congelaron. El hermano retrocedió. La madre gritó, «¿Por qué, Clara? ¿Qué haces?» Su voz resonó como un eco en su cabeza. La verdad estaba a punto de salir como un monstruo de las sombras. «No podrás deshacerte de nosotros. No te dejaré», gritó Javier, intentando arrebatarle el detonador. «Lo siento, Javier. No puedo más. No puedo dejar que esto continúe». Las palabras caían como balas, y en ese momento sucedió lo inesperado. Sin previo aviso, el botón fue presionado. Un estallido desgarrador resonó. Las paredes temblaron. La escena a su alrededor se volvió un torbellino de fuego y caos. Javier sintió la vida escurriéndose entre sus dedos. La desesperación crecieron al ver que todo se apagaba. Pero junto a él, mientras la tierra temblaba, vio desde la lejanía un rostro. Era el hermano, sonriendo, como si todo estuviera en su control. «Ahora todos lo saben», dijo con una mirada de triunfo. En su mano algo brilló. «Todo estaba planeado, hermano. Mis palabras, las tuyas. Este mundo no se constriñe a nuestra verdad. Una máscara es solo el comienzo de un retrato». La oscuridad y la luz se entremezclaron, y al instante siguiente, un silencio. Javier quedó congelado en el horror. Aquella revelación había reconfigurado toda su existencia. Ya no solo luchaba por salvar a quienes amaba, sino también por entender un legado que lo ataba a cada uno de ellos. ¿Qué vendrá después? ¿Qué sombras acechaban a su alrededor? La verdad se retorcía, esperando para ser desenvuelta. La historia apenas empezaba. El caos reinaba a su alrededor. Las llamas crepitaban, alto y feroz, devorando cada rincón del lugar. El humo se alzaba como espectros danzantes, y el calor era un abrazo insoportable. Javier apretó los dientes, su corazón latía como un tambor, recordando cada momento, cada secreto que lo trajo hasta aquí. «Mamá, ¿qué has hecho?». Su voz resonó llena de angustia. Mariana lo miraba con una mezcla de determinación y tristeza. En sus ojos brillaba una verdad que lo dejó atrapado. Como un ratón en un laberinto, ¿cómo podía enfrentar lo que su madre revelaba? La explosión de Clara había desatado un infierno completo. Javier vio el destello de su hermano mientras se reía, un eco de locura que llenaba el ambiente. «Tu familia no es lo que crees, Javier», dijo entre risas, y el caos pareció apoderarse de él. Los murmullos de la multitud se volvían gritos de horror. La situación parecía fuera de control. «¡Todos fuera! ¡Rápido!», gritó Mariana, y Javier se lanzó hacia las niñas, quienes permanecían paralizadas por el terror. Las llamas bailaban peligrosamente cerca. «Agárrense de mí», pidió, mientras el sudor frío corría por su frente. Las pequeñas lo miraron, sus ojos llenos de lágrimas. Pero en ese instante, una sombra pesada se cernió sobre ellos. Era su hermano, con un brillo desafiante en los ojos. «Nadie escapará de esto, Javier. Es hora de que enfrentes lo que eres». Las palabras resonaron como un grito en una noche oscura. «¡Cállate!», boqueó Javier, el miedo transformándose en rabia. La verdad se arremolinaba, una tormenta de emociones que lo consume. La vida de todos está en juego. El hermano parecía disfrutar el juego, como un titiritero cruel en un escenario de sufrimiento. De repente el edificio volvió a temblar.
Un estruendo aterrador resonó desde lo alto. Javier sintió el aterrador impacto del lugar cerniéndose sobre ellos. «¡Nos están atrapando! ¡Saldremos de aquí!», gritó, avanzando hacia la salida más cercana, con las niñas aferrándose a su lado. «¡Ayúdame!», suplicó Mariana, mientras el humo la envolvía. Javier se detuvo por un momento. El dolor en su pecho era abrumador. No podía dejarla. «¡Ven!», estiró su mano, y en un gesto desesperado, la madre de las niñas corrió hacia ellos. Finalmente, todos juntos avanzaron con paso firme hacia la salida. Al salir de la oscuridad, el aire fresco golpeó sus rostros. Pudo ver la luz del sol al final del túnel, que apenas era visible en medio del desastre. Javier miró a su alrededor, sintiendo cómo la vida se despertaba en un caos que le envolvía todo. La policía, aquellos camiones rojos y azules, las sirenas resonantes, lo arrojaron a la realidad. «¡Aquí! ¡Por aquí!», gritó a las personas que se agolpaban afuera. El miedo y la confusión estaban a flor de piel. «Estamos a salvo», declaró uno de los oficiales, mientras otros se apresuraban a evacuar a todos. Pero aún sentía el nudo en su pecho. La verdad había dejado cicatrices profundas. Mariana, Clara, el hermano, todo seguía girando en su mente. Una tormenta interminable. Mientras se alejaban, una pregunta lo acosa. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos con todo esto?». No había respuestas fáciles, solo un río de incertidumbre que arrastraba a cada uno hacia un futuro desconocido. Pero entonces vio la fuerza de las niñas, su esperanza. Javier pensó en sus propios sueños, destruidos como el edificio que habían dejado atrás. Tenía que cambiar su legado. «Juntos podemos reconstruir», declaró. Y aunque la lucha apenas comenzaba, en su interior una chispa de esperanza empezó a brillar. Javier tomó la mano de Clara y la de Mariana. «No importa lo que venga, no estamos solos», afirmó con una voz fuerte. La vida seguiría a pesar del pasado fracturado. En medio de la distancia y el caos, un nuevo camino se abría. La historia aún no había terminado. Los sueños pueden ser destruidos, pero nunca olvidados. Era el momento de escribir un nuevo capítulo. Pero esta vez, la verdad sería su aliada. Pero antes de que tuvieras tiempo de respirar, necesito que hagas algo. Hágase inmediato. Suscríbete, ya. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal y no perderte las historias exclusivas que vienen. Presione ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad extraordinaria. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Tu apoyo es vital para que sigamos creando estas historias. Gracias y hasta la próxima.